Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es en el que hoy suenan campanas de boda, así que nos vamos a vestir de gala para acudir a una ceremonia muy particular, la que nos propone La Boda, una película que llega a los cines el 20 de febrero. Y para hablar de ella tenemos hoy con nosotros a dos de sus protagonistas, Daniel Chamorro, Margarita Lascoiti, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer teneros hoy aquí Lo directamente desde La Boda. Decía yo que es una boda muy particular, eres el novio, ¿no? Interpretas a Sebastián, la madre del novio, Adelaida. Contadnos un poco ese punto de partida, ¿por qué es una boda particular? Bueno, es una boda particular, ¿se puede hacer spoiler? No, bueno, de momento ya vemos que la novia va de negro en el cartel, esto nos da una pista, ¿no? Sí. De que es, pues eso. Pero claro, yo no quiero hacer spoiler. Bueno, en el tráiler ya se enseña que es una boda de conveniencia. Sí. Vale. Bueno, de conveniencia, por dinero, ¿no? Entonces es como Es una boda por dinero, es un engaño. que empieza la película y no sabes qué está pasando, pero te das cuenta enseguida, a los 10 minutos, que se han casado, no se conocen y era todo para sacar dinero de los invitados. Bueno, yo no creo que a los 2 minutos te das cuenta de eso. Bueno, a los 10 minutos. Te intriga el comportamiento. Claro. Entonces es un poco, quien no sepa esta información es mejor, porque vas viendo que los novios actúan un poco raro. Va interesando, vas entrando. Exacto. No entiendes qué pasa, ¿no? Entonces de repente, pues se van de viaje de novios y cada uno en una habitación. Y ahí empieza la premisa de la película de dos personas que se casan y no se conocen, ¿no? Y se tienen que conocer a posteriori. Entonces es esa tensión que Sí. en las fotos y en todo, y bueno, va de negro un poco porque realmente parece ser que había una tradición en los pueblos, en Consuegra y tal, antes se casaba la gente de negro. Y solo No, las y porque se muere su padre y están como un poco de luto, ¿no? No. El otro día escuché esta teoría, y creo que lo dijo Elena, o Pedro, que antes se casaban de negro y solo se casaban de blanco la gente como muy pudiente o muy... Casarse de blanco era como ir de especial y quedaba un poco mal, ¿no? Claro. Entonces luego se fue poniendo de moda. Y luego el tema de los molinos, que también es negro y blanco, entonces, bueno... Hay una simbología eso lo debería ahí, explicar ¿no? el director, pero bueno, a mí me parece por lo menos original, ¿no? La verdad es que el cartel es muy bonito visualmente y dice mucho, ya se entiende que es una boda particular, los novios que no se miran, ¿no? Como dices al principio de la peli, ¿no? En esas fotos, ese fotógrafo diciendo, no, pero miraros, ¿no? Con tal. Ahí hay algo, pero eso solo es el punto de partida de toda una historia que nos cuenta esta peli, ¿no? De sus personajes, de cómo poco a poco nos vamos enterando de ese pasado que tienen, ¿no? De eso que van arrastrando. Tampoco vamos a hacer mucho spoiler en esta entrevista, pero si os parece vamos a ver un trocito del tráiler, conocemos a estos personajes, nos ponemos en situación y ahora seguimos hablando. Genial. Pero ahora que te has pegado, ¿no? Nos hemos casado por dinero. ¿Qué estás intentando con él? Te recuerdo que quien ideó la boda fuiste tú. Estoy embarazada. Sorpresa. Tienes 3 días para pensarlo. ¿Qué pasa con mi padre? No fue un accidente, ¿no? Fue un suicidio. ¿Tú por qué nunca te casaste? Bueno, Daniel, Margarita, decíamos que es el punto de partida, al final esto es una historia muy humana, ¿no? De unos personajes, podemos decir que es una historia también de segundas oportunidades, ¿no? De esos secretos familiares que uno esconde y de una mirada al futuro. También es una historia de amor, podemos decir. Es una historia de amor especialmente, ¿no? Pero es una historia de amor diferente, ¿no? Bueno, porque Normalmente vemos otras cosas. no empieza con la historia de amor, sino que surge, ¿no? Sí. Empieza en la casa por el tejado, ¿no? Empezamos Eso con una es. boda. En vez de empezar toda la película hasta que se enamoran al final, empiezas así, ¿no? En una situación disfuncional de gente normal, que no es una gente que digas Julia Roberts, sino gente normal, como somos todos nosotros. Y sobre ¿no? todo que él, como que no, porque ella y yo como que hemos decidido, pero él
Él está en medio, ¿no? O sea, aquí la madre te ha organizado una Pero, boda ¿y de esto? conveniencia. Sí, me ha metido en un lío. Es una madre con mucho carácter, ¿verdad? Tu personaje, Adelaida, Sí. es una mujer Una que... mujer fuerte, yo creo, ¿no? Muy de pueblo, ¿verdad? Porque todo Sí. esto sucede en un pueblo y esto es muy importante, que suceda en el pueblo. Si no, a la historia le faltaría algo, ¿no? Porque los pueblos tienen eso, las habladurías, ¿no? El qué dirán, Eso mucho, es, ¿cierto? eso es. Es Todos para que los cotilleos. la gente se identifique con gente normal, como digo, de pueblo. Y gente que tú vas a verte a ti al cine, ¿no? Un poco. Pero yo creo que ella además está muy aislada, ¿no? De él, porque se enfrenta con la gente, ¿no? Un poco. Entonces, yo creo que es una mujer fuerte y solitaria. Ujú, Sí, no tenemos tampoco mucho que ver el uno con el otro, somos diferentes. Mm. ujú. O sea, no es que veas que ya desde el principio son compatibles, sino que cada uno tiene su microuniverso, ¿no? Claro. Y llegan a la historia desde dos puntos de partida muy diferentes, ¿no? Cada uno con su bagaje. Y está muy bien porque o sea, la historia está contada de tal manera que quieres saber más, ¿no? ¿Por qué los personajes van actuando al final? Uno actuamos en el presente según hemos aprendido, ¿no? Y todo lo que cargamos del pasado. Y eso en la película se va descubriendo, ¿no? Se van quitando como capas Sí. los personajes, Sí. ¿verdad? Y eso es lo bonito, ¿no? Ver cómo empiezan unos personajes con esa boda y cómo al final de la historia se han convertido, ¿no? Y se habla también, como decís, de ese amor que al final también va surgiendo y que es lo que mueve todas las historias, en definitiva, ¿no? El amor. Encuentro que te sabes perfectamente la película. Me la he estudiado de memoria. La estás definiendo maravillosamente. Pero he tenido la suerte de verla, es verdad que hemos dicho, se estrena el día 20 de febrero, yo he tenido la suerte y creo que se trabaja muy bien a los personajes, ¿no? Sí. Se ve muy bien y puedes empatizar más o menos con unos y con otros, ¿no? Pero todos poco a poco te van mostrando ese lado Sí. más Bueno, humano. Pedro Cenjor es un director que es nuevo, pero que tiene una sensibilidad y yo cuando leía el guión no era consciente de todo lo que luego iba a salir en la película, Sí. de cómo eso iba a crecer tanto con los actores como con el propio Pedro, ¿no? De que en los silencios hay tantas cosas, están tan llenas de... Que esos planos que parece que en el guión pone plano de la Mancha, de repente entre la música en los silencios, lo que está pasando, al final están llenas, las secuencias están llenas de cosas que también llevas tú en tu interior como espectador, las traes al cine, y es un poco como él dice, es una película espejo, ¿no? Que te pone a ti y te hace reflexionar sobre ti mismo, sobre tu manera de querer, de vivir y de sentir, y entonces... Es tan bonita la película, yo creo que es una película muy tierna y no es lo mismo verla con público que sin público, también te digo. Yo te animo a verla en el cine con De todas público. maneras, yo no sé si se ve claro que yo lo hago por dinero. Se ve claro, ¿no? Sí, Yo creo que sí. Vale. Sí, sí, es evidente. O sea, y hay negocio, está claro. Cada uno tiene unas motivaciones, en el caso de Está tu muy madre claro, aquí, mamá, está muy claro. Está muy claro. Está Menos mal, claro, hijo, ¿no? menos mal. Cogemos la cajita del dinero, vamos sumando, vamos haciendo las cuentas y esto ha sido un negocio total. Hablas de Pedro, el director, esta es su ópera prima, es Sí. su primera película. Para ti, Daniel, también es tu primer papel protagonista en Sí. un largometraje. ¿Cómo se viven estas primeras veces? Así, en general, Pues por fíjate tu que parte y por la del anécdota director. es que Pedro y yo nos conocimos, porque yo soy director también de cortos y tal, en un festival en Bruselas, y ahí él en una cafetería, en un bar que casi recién conocido, me dice, tú serías un buen Sebastián de la película que estoy escribiendo, de la boda, no sé qué. Esto hace 15 años o... Y yo- 15. sí, sí. Madre mía. O 10, pero vamos, muchísimo tiempo. Y yo le dije, pues, mándame el guión, a ver, pero yo era actor de mis cortos. Entonces, todavía no había hecho El Buen Patrón, ni películas que luego he hecho, y series. Y él ya me había ofrecido Sebastián. Y bueno, pues de repente leí el guión, me gustó, luego le hizo varios cambios, le iba a hacer al principio creo que fuera de España y luego le hizo en España. En fin, que el guión ha mutado un poco, ha cambiado, pero lo curioso es que Pedro siempre Pensó en ha ti. mantenido esa promesa
Es verdad que yo luego he trabajado con El Sueño Eterno, la productora, en Un Largo Viaje, otra película que hicimos juntos, y de alguna manera la productora también me conocía y sabía que, bueno, o intuía que podía hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, entre Pedro y tal, pues bueno, fue para mí una responsabilidad muy grande, pero creo que me he dejado la piel y he hecho todo, me he dejado el alma ahí y yo creo que estoy contento con el resultado. En entrevistas también previas, Elena Furiase, que es en este caso la novia, también hablaba de que para ella también era una responsabilidad porque también era, podemos decir, su primer papel protagonista en un proyecto así, ¿no? En un largometraje, así que ha sido, imagino, un reto, ópera prima de un director con 2 actores protagonistas también siendo las primeras veces. En tu caso, Margarita, En mi caso ha sido... muchos años de experiencia, Muchos años de muchas series, experiencia, pero mucho un papel teatro. así no me había caído nunca. O sea, que ha sido una maravilla. Yo estoy feliz. ¿Qué es lo que más te gustó del proyecto cuando te llega a ti? Que mi papel era estupendo. Y bueno, y me gustó Pedro. Lo que pasa es que me daba un poco de inseguridad, porque él es muy prudente, muy callado, pero cuando empecé a trabajar con él, vamos... Si le das cuerda no es tan callado, ¿eh? Hay que saber hasta dónde, Pero ¿no? habla muy bien, habla muy bien. Sí. Decimos que... sí. Entonces yo he sido felicísima, ya te digo, porque un papel para una mujer mayor es difícil, ¿eh? Y Sí, hay es un verdad, no hay muchos. Hay un elenco Difícil. que está también Antonio Dechen, está María Jesús Hoyos, Sí. Y Felipe. Felipe Vélez, que además ha sido la imagen de la lotería este año, y Elena Furiase, que es un regalo tenerla en la película y ha sido una compañera con la que se ha podido trabajar tan bien y tan a gusto y que no ha habido ningún tipo de tensión que el rodaje se haya dificultado, sino al revés, ella siempre estaba a favor. Es una gran profesional, una actriz como la copa de un pino y una gran amiga, una gran amiga. Elena es encantadora. Entonces, pues, Encantadora, oye, además, no ha muy podido natural. ser, no ha muy podido natural. ser mejor todo. El rodaje, vamos a hablar un poquito de ese momento. Os habéis ido a rodar a pueblos, ¿no? En Consuegra, en Toledo, ¿no? También en Granada, ¿no? Esa luna de miel. Consuegra, Motril. En Motril, efectivamente, y en Madrid sí. también. ¿Cómo ha sido rodar en pueblos así? Porque yo entiendo que en pueblos pequeños llegan los de las películas, los del cine, y eso tiene que ser ¿no? muy llamativo, ¿no? Es el acontecimiento. Yo me quedé encantada porque la verdad es que el decorado de nuestra casa era estupendo, porque era una casa según estaba, y eso fue genial, la verdad. Y lo único que tuve así, es que no tuve ocasión de vivir un poquito en el pueblo, ¿no? De Pero pasearme. Hubo un momento que estaba la gente del pueblo en lo de la boda. Y entonces, el día de la boda. Bueno, cuando estaban sentados no eran muy prudentes y todo bien, pero cuando salimos de la iglesia sí tuvimos tiempo de interactuar con ellos en plan improvisar, haciendo de actores. Los ellos, invitados. ¿no? Pues sí, los invitados. Y aunque no sale en la película, porque no sale lo que decimos, fue muy divertido porque era, hola Pepe, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo no sé? Y a ver, pues ya me dijeron que le pasó, no sé. Y, no sé, ellos encantados, se lo pasaron genial y aplaudían. Y de hecho, pues yo no me he casado, pero es como si me hubiese casado 5 veces. Ya lo has vivido, porque, ¿no? Como había 5 o 6 tomas, pues me he casado 5 veces. Y lo tienes ahí desde el punto de vista como si estuvieses casado, tira el arroz y todo. O sea, muy bien, muy divertido. Claro, eso yo imagino que es lo bueno, ¿no? Cuando uno tiene escenarios naturales y tiene, pues eso, a la gente de allí, que además, oye, pues tiene la suerte de poder aparecer también delante de las cámaras, ¿no? Eso, claro, para la gente del Por pueblo supuesto. es maravilloso y enriquece mucho la historia, porque al final le da verdad, ¿no? Es que la hay gente que- actuando como, oye, pues con esa Yo creo que hay sorpresa. que potenciar las historias de gente normal en pueblos, de la España vaciada, todo eso, porque es un mundo muy español, muy nuestro, que es muy desconocido en el cine, ¿no? Yo Sí. creo. Ujú.
Vamos a hablar ahora, si os parece, un poquito de música, porque nosotros estamos en Kiss. Kiss FM es una emisora musical. Nosotros aquí sostenemos que cine y música son la pareja perfecta, podrían casarse perfectamente, ¿no? Porque ¿qué sería del cine sin la música, ¿no? Muchas veces, tú antes lo has dicho, ¿no? Esas escenas, esos silencios que se llenan de mucha información simplemente, ¿no? Con una banda sonora muy bien elegida. Y aquí nos gusta hablar de música. Sabemos además, Daniel, que tú tienes una faceta musical. En la peli te vemos cantar, en un karaoke, en un momento Pequeñita, dado. tengo una faceta pequeñita, pero ahí... Bueno, no tan pequeñita, no tan pequeñita. Cuéntanos un poco, vamos a hablar de música, cuéntanos un poco, ¿qué es la música para ti? ¿Por qué digo yo eso de tu faceta musical? Bueno, a mí siempre me ha gustado cantar y estudié solfeo un poquito cuando llegué a preparatorio de solfeo. Llegué a la semana, cuando llegué tarde como siempre a la clase y había murmullo, dice, otro que se va, otro que se va. Y yo, me van a echar del conservatorio. Ostras. Y me dijo la profesora, tú, fuera, a primero. O sea, me pasaron, porque tenía oído musical, me pasaron al siguiente año. Y bueno, yo enseguida dejé solfeo porque me parecía aburridísimo estar con la métrica 2 años. Digo, pero bueno, ¿cuándo vamos a cantar? Siguiente paso, ¿Cuándo ¿no? vamos a cantar, a entonar lo que a mí me gustaba, las dobles voces, todo eso? No llegaba aquello. Entonces veía que me llevaba media semana con eso y yo era un niño y yo lo dejé. Pero bueno, luego he compuesto música de cine en mis trabajos, en mis cortos, como director, y tengo un grupillo musical y en fin, que vamos... que voy haciendo cosas y bueno, en la película canto el karaoke y era, pues eso, lo grabamos allí en directo, no fue doblado luego y bueno, pues... Todavía más atrevido quedó como eso, quedó, me puse un poco nervioso porque era delante de todo el rodaje, con todas las cámaras, con toda la gente, con Elena, todo ahí, a ver qué te salía, ¿no? Pero bueno, como es un karaoke, viene bien los nervios del momento, ¿no? Claro, bien, sí. Le daba más realismo en tu Me caso, salió Margarita. fenomenal. Tampoco estupendo. hubiese quedado bien si hubiese hecho todo perfecto. No pegaba, ¿no? A un karaoke se Claro, va a tiene que hacerlo... ser un poquito ahí, ¿no? Si no, no tiene gracia, ¿no? Pero si no, ya te vas a un concierto. Sí, Esto es pero un que, karaoke. que vaya la gente al cine y lo juzgue. A ver Efectivamente. ¿Qué tal ha salido? Exacto. En tu caso, Margarita, la música, ¿qué importancia tiene En tu mi día a caso, día? yo cuando era pequeña, mi padre se empeñó en darnos una clase de solfeo y con mi hermano el mayor, que tiene un vozarrón salvaje, y cuando hacíamos la métrica y el do y el... bueno, me atronaba. Y yo nunca comprendí el solfeo, entonces no lo comprendí y no me gustó. Pero la música me parece primordial, vamos. Y bueno, pues no sé qué decirte de la música, pero no soy muy... Cuando era más joven, claro, como soy muy mayor, no había... No tenías la música tan a al mano, ¿no? alcance como ahora. Entonces, mi padre tenía discos de música clásica y entonces yo me dediqué a escuchar muchísima música clásica. Y luego la vida me llevó a otras latitudes. Por otros derroteros, a ¿no? otras latitudes muy diferentes. Pero es verdad que la música, igual que acompaña escenas en el cine, también acompaña escenas de nuestra propia vida. O sea, al final una canción, ¿no?, tiene esa facilidad de evocar un recuerdo, ¿no?, y de transportarte a aquella vez cuando escuchabas esta canción. Y para eso la verdad es que la música tiene un poco de magia. No te pueda gustar más o menos un estilo u otro, pero siempre la música está asociada a eventos, ¿no?, de nuestra vida. Y si yo os tuviera que pedir una canción, algo de música para terminar esta charla sobre esta película, que tenga una historia, que nos cuente algo, ¿qué tema podríamos elegir? Porque la peli tiene una muy buena banda sonora. A mí no me gusta el reggaetón, lo siento. ¿No te gusta qué? El reggaetón. No pasa nada, aunque ahora todo el mundo hable de Bad Bunny y o sea, no hace falta. Me ha empezado a caer bien Bad Bunny después de la que ha liado. Pero es que no... Y realmente la música que pongo es Kiss FM o Radio Clásica. O sea, no, Muy bien. o Radio 3 o Rock and Roll. O sea, no me gusta, ¿sabes? No. Pero... Y en casa pongo bandas sonoras de cine.
música orquestal, o sea, es lo que me gusta. A veces música clásica, ópera. No suele gustarme el rock y tal, pero los Beatles me vuelven loco. Me vuelven loco. Y Let It Be, por ejemplo, es mi película favorita, o sea, mi canción favorita, o Yesterday, la de Here, There, Everywhere. O sea, hay canciones de los Beatles que me encantan. Entonces, si tengo que elegir una, sería Let It Be, por ejemplo, sí. Un clásico de la música, por supuesto, y el origen del pop, ¿no? De la música Cada canción es británica. diferente, los Beatles no se repiten nada. Yo creo que es la base de la música moderna. Y bueno, yo invito a todo el mundo que los descubra, los jóvenes y tal. Exacto. Pues si os parece, nos vamos a quedar con Let It Be de los mira, Beatles. genial. Qué bonito. Porque es un temazo. Muchísimas gracias por este ratito de charla. Enhorabuena Gracias a ti, Marta. por esta peli, La boda, 20 de febrero Gracias. en cines. Muchos éxitos Gracias. y que nos veamos por aquí muchas veces más. Gracias. Gracias, Marta. Gracias a ti. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces. Let it be, let it be, let it be.